Abogado Jaime Granados, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Jaime Granados es el abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe, nos atiende desde Europa. Doctor Granados, quisiera preguntarle la argumentación que hay detrás de la noticia a esta hora, que es la renuncia del expresidente Uribe a la prescripción de su caso ante el Tribunal Superior de Bogotá. Ricardo, como lo explica la comunicación que el señor expresidente Uribe Vélez le dirigió a la sala del Tribunal Superior de Bogotá, él considera que, siendo su derecho renunciar a la prescripción, prefiere que el tribunal tenga el tiempo suficiente para estudiar cuidadosamente el caudal probatorio, que es enorme, y los alegatos presentados en ese juicio junto con el recurso de apelación y sus respuestas, y no forzarlo a que el tribunal tenga que correr y precipitarse a una decisión, o peor aún, beneficiarse de una prescripción cuando su compromiso ha sido siempre la verdad y la justicia. ¿No es un riesgo para el expresidente Uribe en materia penal, en materia judicial? En la vida todo corre riesgos, pero el presidente tiene muy claro, y así lo manifestó, que él, como en el pasado, ha renunciado a la prescripción en otros casos, porque él siempre ha buscado que la verdad y la justicia prevalezcan. Es un compromiso de honor, además por las enormes responsabilidades que ha desempeñado, siendo 2 veces presidente de Colombia, entre otras múltiples ocupaciones que son conocidas de todos. Así que él, de una manera libre, inteligente, bien informada, sopesando todos los pros y contras con su defensa, entendió que era más importante ese compromiso con la verdad y la justicia, y que el tribunal pudiera estudiar sin presiones, totalmente libre de cualquier otra circunstancia distinta de llegar a la decisión que en derecho corresponda, que por supuesto aspiramos que sea su absolución. Pero le pregunto un tema de procedimiento jurídico, doctor Granados. Esta renuncia a la prescripción que hoy radica, el memorial que radica el expresidente Álvaro Uribe, de su puño y letra firmado, ¿tiene efectos inmediatos o debe esperar a que el tribunal declare la prescripción? Indudablemente que, como toda petición que se eleva al tribunal, pues el tribunal tiene que pronunciarse. Lo que ocurre es que el texto de la ley, artículo 85 del Código Penal, no deja espacio alguno, y la jurisprudencia tampoco, a que la única alternativa es aceptarlo. Es un derecho personalísimo que se renuncia de manera libre, informada, inteligente, y eso implica que el tribunal disponga de un plazo máximo de 2 años para pronunciarse. Obviamente nadie espera que tome ese tiempo, ni siquiera la mitad de ese tiempo. Probablemente no tome 3, 4, 5, 6 meses, no sé, lo que el tribunal considere según su libre ejercicio del tema, porque ciertamente requiere un esfuerzo de revisión de todo el enorme material que tiene que hacerlo. Pero lo más importante es que aquí no hay, a diferencia de lo que ocurre en otros países, que no es posible renunciar a la prescripción. En Colombia, afortunadamente, sí es posible. Claro, pero le repito, doctor Granados, ¿este memorial debe ser resuelto, debe ser respondido por el tribunal en los próximos días? Sí, el tribunal tiene que pronunciarse sobre la petición, y esa petición, como ha ocurrido en otros casos, pues es un tema blanco y negro, no tiene ningún debate. Ciertamente que hoy es el primer día que el caso llega al tribunal, por tanto, debía ser hoy y no antes, porque hasta hoy llegó el caso al tribunal. ¿Ustedes le recomendaron como abogados, doctor Granados, que no lo hiciera, que no renunciara a la prescripción el expresidente Uribe? No. El presidente preguntó las consecuencias de esa decisión, que es de él, libre, autónoma de él, y después de explicarle ampliamente los pros y contras, concluyó de manera clara e inequívoca que ese es su deseo. Y así fue. Doctor Granados, ¿qué lectura le darían ustedes al hecho de que el tribunal negara o no aceptara esta prescripción? No sé si se pueda, no sé si tenga esa opción. No cabe, esa opción no existe. ¿No existe? ¿Y qué Así, pasaría? blanco y negro. Ok, perfecto. ¿Y qué pasaría si el tribunal no se toma más tiempo del que le daría inicialmente el plazo de prescripción? Es decir, que como tienen algunos la teoría, el tribunal va a fallar antes del próximo 8 de octubre. ¿Qué lectura le darían ustedes a esa decisión? Lo que el tribunal estime necesario. No queremos que tenga una presión para eso. Que no tenga ninguna presión para eso. Que no tenga ninguna presión para eso. Que lo haga en el momento que tenga que hacerlo, pero que no sea por esa presión, y sobre todo que tenga la oportunidad de estudiar el caso ampliamente.
Sí, doctor porque Granados. es un caso que lo exige. Sí, sé que estamos en este momento en la segunda fase, que es la segunda instancia, pero de cara a lo que vendría, o el tercer paso, que es una eventual casación, ¿cómo funciona esta renuncia de la prescripción que está haciendo esta mañana el expresidente Uribe? Doctor, Aló. ahí lo escuchamos. Mire, sí, cómo no. No, la casación es independiente. El plazo de 2 años para el tribunal, que será mucho menos, y después de que todavía se pronuncie, el término que tiene la Corte para decidir es un término de 5 años, que nunca se ha tomado ese tiempo. Sí, nunca se ha tomado ese tiempo, 9:53. Doctor Granados, otra lectura de esto también sería la posibilidad que está planteándose de que el expresidente Uribe pueda, por cuenta de que renuncia a la prescripción, y por ello el tribunal podría tomarse más tiempo del que tenía en principio, ¿podría tener más tiempo para hacer política de cara a las elecciones del año entrante? ¿No? Él hace lo que tiene que hacer, ya lo dijo, dedicará cada minuto de su libertad a luchar por la libertad de Colombia. 9:53, es Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, con nosotros. Doctor Granados, muchas gracias. Atención, 10:20, el número 2 del régimen en Venezuela, Diosdado Cabello, anuncia la militarización de la frontera con Colombia. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, es una rueda de prensa que está en desarrollo en este momento de Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, reunido allí con el alto mando militar y gobernadores de Táchira y Zulia. Acaba de anunciar 15.000 hombres y mujeres, reforzamiento militar en toda la frontera, y ha pedido o espera que el gobierno colombiano contribuya en ese sentido. Escuchemos. Pedimos pues al gobierno colombiano, quien ha estado colaborando, que el lado colombiano haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera. Decía Diosdado Cabello, Ricardo, que se trata de activación de la zona de paz número 1, te repito, estados Zulia y Táchira, 15.000 hombres y mujeres en vía ya en la frontera Venezuela a partir de este momento. Ricardo. Y mientras tanto, en Colombia, a pesar de las evidencias que tiene Estados Unidos, organismos de inteligencia internacionales, el presidente Gustavo Petro dice que el cartel de los soles, según Estados Unidos, su máximo cabecilla es Nicolás Maduro. Dice el presidente Gustavo Petro que el cartel de los soles no, que según él no existe. Camila Carvajal. Sí, señor, es un mensaje, Ricardo, en X, dice el presidente Petro, que el cartel de los soles no existe, que es solo una excusa de la extrema derecha y que el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla en realidad la Junta del Narcotráfico. Este mensaje del presidente Petro termina diciendo que le propuso a Estados Unidos y a Venezuela que juntos destruyan ese cartel y que el problema político de Venezuela, escribió el presidente, se resuelve solo entre los venezolanos, hablando ellos de más democracia. 10:22, otra noticia urgente hasta ahora en el mundo, un atropellamiento masivo en La Habana y una persona muerta y otras 8 heridas. Andrea Reynoso. Ricardo, el accidente lo protagonizó un hombre. El conductor del carro embistió a un grupo de personas que se encontraban en plena vía pública. El Ministerio del Interior de Cuba aseguró que el conductor es ciudadano extranjero que reside en ese país y que ya fue detenido. Las causas del accidente están en investigación. Este accidente dejó una mujer de 35 años muerta y 8 personas heridas. Desde la mañana 24 minutos y mucha atención, vamos a la Cancillería porque la canciller Rosa Villavicencio está confirmando que ya se adelanta una investigación a Óscar Muñoz, recordemos el encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, que firmó la nota verbal enviada al régimen de Daniel Ortega para interceder en el trámite de renovación de Carlos Ramón González, buscado por la justicia colombiana. Caterina Ávila. Slobodan, buenos días. Óscar Muñoz está en un proceso disciplinario tras haber solicitado que se le renovara la residencia en ese país, en Nicaragua, a Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a quien recientemente, además, el régimen de Daniel Ortega le concedió asilo político. Esto dijo la canciller Rosa Villavicencio. Nosotros desde Cancillería y Ministerio de Justicia, a través de la Fiscalía, se solicitó la extradición del señor Ramón González. El gobierno nicaragüense le ha concedido el asilo, hay un protocolo de extradición y lo que hemos manifestado es nuestro desacuerdo a la solicitud. En ese punto estamos. El encargado de negocios está en un proceso disciplinario, hay una investigación de la Procuraduría, estamos aportando toda la documentación que la Procuraduría está solicitando.
Villavicencio también se refirió a la ausencia de la firma de un contrato con Thomas Gregg & Sons para asegurar la expedición de pasaportes en Colombia hasta abril del siguiente año, y aunque se abstuvo de revelar detalles, aseguró que hay stock de estos documentos y que está garantizada su entrega. Gracias, Catherine. Y precisamente funcionarios de la Procuraduría están realizando una inspección a la sede de la Cancillería con el fin de recaudar información sobre la residencia del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Sergio Barbosa. Hola, buenos días. Pues mire, delegados de la Procuraduría se encuentran a esta hora en la Cancillería haciendo esta diligencia de inspección en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, todo esto para recaudar información y documentos que permitan dar cuenta sobre la extensión de la residencia de Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, en la Embajada de Colombia en Managua, Nicaragua. Recordemos que esta fue una inspección que empezó el pasado viernes, esto con el fin de recolectar todos los documentos necesarios que permitan dar cuenta de la extensión de la estadía de González en ese país que le otorgó el asilo político, aun y cuando en su contra pesa una orden de captura por el escándalo de corrupción al interior de esa entidad. Es la noticia hasta hora de la mañana. Y mañana, hablando de noticias políticas, será la posesión de María Angélica Guerra como nueva senadora del Centro Democrático en reemplazo del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Andrés Carmona, buenos días. Buenos días, Slobodan. Será hacia las 3 de la tarde en el recinto de la presidencia del Senado de la República, la oficina del senador Lidio García, en donde tomará posesión María Angélica Guerra López como nueva senadora de la República, senadora que llega en reemplazo del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Recordemos que Guerra López obtuvo el puesto 14 de mayor votación en el Centro Democrático, 37.928 votos, y una vez ya fue expedida la vacancia absoluta por parte del Consejo Nacional Electoral, se hizo el llamado a esta dirigente política para ocupar esa curul. Cabe recordar que María Angélica Guerra López es hija del político sucreño Joselito Guerra, una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, es sobrina de María del Rosario Guerra de la Espriella, y ella dedicó toda su campaña en el año 2022 a buscar fuerza política y en el Sucre, donde es su familia originaria. Este será el primer cargo público que ocupará María Angélica Guerra López, nueva senadora de la República. Slobodan. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 10:28 en Colombia. La Defensoría del Pueblo evalúa expedir una nueva alerta temprana para Cali debido al recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país. Cristian Correa. La defensora del pueblo Iris Marín señaló que la violencia en la capital vallecaucana y su región atraviesa un grave deterioro. Por esto, además de emitir una alerta temprana para algunos municipios de la zona, la entidad evalúa expedir una nueva alerta que actualice el escenario de riesgo de la capital del Valle del Cauca. Dentro de las alertas que existen en la 01-2022, aquí en Cali pues está un escenario de riesgo que inclusive afecta a las autoridades públicas, que son quienes están enfrentando esta situación. Entonces sí se encuadra en el escenario del riesgo. Ahora, quiero decir que nosotros hemos visto desde las últimas alertas tempranas una evolución muy importante, muy seria, muy grave de la violencia, no solo aquí en Cali, sino en la región y diría en la subregión del suroccidente. El panorama se agudiza tras el atentado con carro bomba ocurrido la semana pasada en Cali, que dejó varios heridos y conmocionó a la ciudad, así como las recientes amenazas contra el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, hechos que evidencian la vulnerabilidad de las autoridades locales y la urgencia de reforzar la seguridad, según lo que dice la Defensoría del Pueblo. Y vamos ahora al departamento del Huila, porque la unidad de búsqueda avanza en la recuperación de al menos 10 cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada por cuenta del conflicto armado, intervención que se adelanta en el cementerio del municipio de Pitalito. Julio Díaz. El cementerio central San Antonio de Padua de Pitalito Sur del Huila es escenario durante esta semana de una intervención que adelanta la unidad de búsqueda con el propósito de recuperar al menos 10 o 12 cuerpos de personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado entre los años 2006 y 2012 en varias regiones de Colombia. Este proceso de exhumación, que cuenta con el acompañamiento de algunos comparecientes de la JEP, hace parte de la reparación a familiares de las víctimas y se suma
suma los 23 cuerpos que ya fueron recuperados de este camposanto en el mes de diciembre del año anterior. Escuchemos a Isaac Giraldo López, investigador humanitario de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. De acuerdo a la investigación humanitaria extrajudicial, pueden estar inhumados cuerpos en condición de no identificados y cuerpos identificados no reclamados de personas que perdieron la vida en el marco del conflicto armado. De acuerdo con datos de la Unidad de Búsqueda, en el cementerio central de Pitalito hay un registro de 87 cuerpos no identificados de regiones como Meta, Tolima, Cauca, Putumayo, Huila y Risaralda. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Prográmense. Hoy Ligas Europeas en acción. Serie A en Italia. Tempranito, 11:30 en la mañana, Udinese frente a Hellas Verona con el colombiano Daniel Mosquera. Y a la 1:45 en la tarde, Inter de Milán frente al Torino con el toro Duván Zapata. En España, la Liga, 12:30 del mediodía, el Athletic Club frente al Rayo Vallecano. Y a las 2:30 Sevilla frente al Getafe. Y por la Premier League, a las 2, Newcastle frente al Liverpool. Y en nuestra Liga Betplay Di Mayor, a las 6 en la tarde, Boyacá Chicó, Deportivo Cali, al cierre de la fecha 8. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.